nosotros, los pastores, muchas veces tenemos un conflicto personal al momento de compartir la palabra del Señor, y es que muchas veces al momento de pedirle al Señor que nos dé dirección para tratar ciertos temas con ustedes, que son la iglesia, muchas veces nos limitamos, y eso lo hemos compartido con otros pastores. A veces hay cierta limitación dentro de nosotros mismos al momento de querer exponerle a ustedes un tema, porque a veces algunos creen que quizás no están muy preparados en relación a un tema específico y eso los limita un poco. Otros por el temor del qué dirán los hermanos de la iglesia. Y hay un tema que muchos pastores abordan de manera abundante, con mucha frecuencia, con mayor frecuencia, y otros pastores han tomado la decisión de no abordarlos, no tratarlos frente a la iglesia. Y el día de hoy yo quisiera hablarles sobre el dinero, sobre las finanzas. Y saben que cada vez que tratamos estos temas dentro de la iglesia, yo recuerdo algo que le escuché una vez a un pastor cuando él hablaba referente a la sexualidad. Él decía que nosotros los cristianos manejamos ciertos aspectos de nuestra vida a nuestra conveniencia sin consultarle al Señor. Él estaba hablando de la sexualidad. Él estaba hablando de la forma en la que las parejas, los matrimonios deben llevar una relación sexual sana, de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Y él decía, muchas veces ignoramos que la palabra del Señor nos enseña aspectos de la vida sexual que son importantes y que si nosotros los aplicamos vamos a tener un matrimonio exitoso y feliz. De la misma manera, estoy convencido que la palabra del Señor también nos enseña la forma en la que tú y yo debemos administrar nuestro dinero y la forma en la que nosotros podemos recibir bendición financiera de parte del Señor. Esto para muchos pastores se sienten un poco limitados a compartirlo por el hecho de que hay un mito urbano en la sociedad de que el pastor se roba el dinero, se roba la plata de los hermanos. Y como el pastor se roba la plata de los hermanos, al pastor le conviene predicar para que las personas puedan ofrendar para pues a él tener más plata. Ese es un mito urbano que hay allí. Pero sabes que el día de hoy quiero decirte que lo que vamos a compartir es meramente lo que la palabra de Dios enseña. No vamos a compartir mitos urbanos ni ideologías de hombre, sino que vamos a hablar lo que la palabra del Señor enseña. Y para eso quiero que vayamos al libro de Lucas 16, capítulo 10. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Porque si la palabra del Señor ha establecido principios y aspectos que van a ser de bendición para nuestra economía, yo como pastor tengo la responsabilidad de compartir esos principios con ustedes. ¿Sabes por qué? De la misma manera como cada área de nuestra vida debe ser controlada por la luz de la palabra, también el tema de las finanzas y la economía también debe ser administrado y manejado de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña. Lucas 16, versículo 10, dijo el Señor Jesús, el que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Le escuchaba al pastor Dante Gebel esta semana, él decía que una persona le pidió oración a él para que le ayudara a orar por una herencia que él iba a reclamar. Y él le dijo, pastor, si usted me apoya allí en oración y yo recibo esa herencia, yo voy a dar una ofrenda muy generosa para la iglesia, le dice él al pastor. Y él comenta y él dice, yo le pregunté, ¿tú ahorita diezmas? ¿Tú ahorita ofrendas para alguna causa, para alguna fundación, das donativos económicos? Y él dijo, no puedo, porque yo tengo el sueldo mínimo, pero si yo recibo esa herencia, yo voy a ofrendar. Y el pastor Dante Gebel decía algo que es verdadero y lo vemos aquí en la luz de la palabra. Él decía, muchas veces dicen que el dinero daña y realmente el dinero no daña. El dinero solamente revela lo que había en tu corazón. Si tú eras un egoísta y mísero, sin dinero vas a ser un egoísta y mísero con dinero. Y cuando tú eres generoso, como dice la palabra del Señor, cuando tú eres honrado en lo poco, cuando tú teniendo muy poco, tú decides en tu corazón dar y ser generoso, el dinero cuando tú lo tengas va a demostrar de que tú siempre fuiste una persona generosa. Y hay otro mito urbano y es que el dinero daña a las personas y corrompe. Yo creo que no. La palabra del Señor dice, el que es honrado en lo poco, cuando tenga mucho, seguirá siendo honrado. Es decir que cuando tú eres honrado con poco dinero, con un salario mínimo, tú también vas a hacerlo cuando el Señor te bendiga económicamente. Pero si tú eras un egoísta, una persona que te costaba dar, que eras poco generoso, también lo vas a hacer cuando sea mucho. O sea que no creamos, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, a veces también tenemos la idea de que no damos porque no tenemos, pero cuando tengamos vamos a dar. ¿Sabes que tenemos esa idea? Pero la palabra del Señor no dice que eso no funciona de esa manera. Así que si tú tienes poco, tienes que aprender a ser honrado
en lo poco. Y el Señor Jesús sigue hablando. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de esas mundanas, y ahí comenzamos a hablar de cosas pasajeras, porque también quiero aclarar que el dinero es algo efímero, es algo pasajero. Ya lo vamos a compartir, lo que la palabra del Señor enseña. Sabes que muchas veces nosotros nos aferramos a las posesiones económicas y es algo que es pasajero, es algo que va a pasar. Y dice el Señor, si ustedes no han sido honrados en esas riquezas pasajeras, hay otra versión que menciona allí riquezas pasajeras, ¿quién les confiará las verdaderas? Versículo 12, y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos patrones, menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes, dice el Señor, no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. No podemos amar a las riquezas y también decir que amamos a Dios. Y dice el versículo 14, que oían todo esto los fariseos, a quienes les encantaba el dinero y se burlaban de Jesús. Yo estoy convencido que aquí no hay fariseos que les encanta el dinero. Aquí hay personas que aman al Señor y que van a entender lo que el Señor va a hablar el día de hoy. Y el versículo 15 dice, Él les dijo, ustedes se hacen los buenos ante la gente. Le está hablando a esta gente que les encantaba el dinero. Pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante del Señor. Vamos a repetir, Espíritu Santo, habla a mi vida. Estoy dispuesto. Amén, diga amén. Gloria al Señor. El Señor Jesús estaba dando allí una charla referente a otros temas, pero habían en la multitud unas personas que eran amantes del dinero. Eran unas personas que dice la palabra que les encantaba el dinero. Y obviamente, cuando en tu corazón hay algo que no es del agrado del Señor y tú eres confrontado, es muy posible que tú reacciones como reaccionaron estas personas. Comenzaron a burlarse de las enseñanzas de Jesús. Otros comienzan a decir, el pastor se roba la plata, por eso es que quiere que demos dinero. Sabes que cuando hay en nuestro corazón un apego a algo que no es del agrado del Señor, somos un poquito renuentes a escuchar un consejo del Señor. Pero el Señor Jesucristo ni siquiera les estaba diciendo que ofrendaran, ¿sabe? Él ni siquiera les estaba exhortando a que ofrendaran en el templo. No, él no estaba diciendo eso, solamente les estaba haciendo ver, tratando de hacerles entender a la luz de la palabra, de que ellos no podían amar a Dios y tener un amor compartido con las riquezas. Dice la palabra del Señor que raíz a todos los males es el amor al dinero. Y sabes que el día de hoy yo quisiera que tú y yo tratáramos de entender qué era lo que había en el corazón, o esas actitudes que habían en el corazón de aquellas personas que dice la palabra que les encantaba el dinero, amaban el dinero, dice otra versión. Y es el título del mensaje del Señor. Y yo quisiera que lo que vamos a ir compartiendo, tú trataras de identificarte, ¿sabes? Y si hay en tu corazón alguna, o en nuestro corazón, alguna pasión, algún amor allí muy arraigado a la economía, al dinero, yo quisiera que el día de hoy tú entendieras que el Señor quiere hablar a tu vida y quiere decirte, es más importante amar a Dios que amar el dinero. Tiene mayor importancia amar a Dios que amar al dinero, y no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Tú puedes amar a Dios y Dios te va a bendecir, sí, funciona de esa manera. Pero cuando en nuestro corazón hay una raíz de apego a lo económico, puede pasar lo que le pasaba a estos fariseos, que escuchaban una hermosa palabra del Señor Jesús. Porque lo que el Señor Jesús estaba hablando era una palabra muy hermosa. Les estaba hablando de ser honrados en lo poco. Y cuando hablamos de ser honrados en lo poco, no solamente es ser generoso, es ser una persona honesta, es ser una persona íntegra en lo poco. Y la palabra está diciendo, el Señor Jesús le está diciendo a estas personas, si eres íntegro en lo poco, también vas a ser íntegro cuando tengas abundancia. Pero ¿qué hicieron estas personas? Se burlaron de Jesús, rechazaron el mensaje de Jesús, porque la palabra revela que en su corazón había un apego al dinero. Bien, algunas características de una persona que ama el dinero puede ser el exceso de trabajo. Voy a repetirlo. Algunas características de una persona que ama el dinero puede ser el exceso de trabajo. Dice la palabra del Señor en Proverbios 23:4. No te afanes acumulando riquezas, no te obsesiones con ellas. Vamos a repetirlo. No te afanes acumulando riquezas, no te obsesiones con ellas. ¿Sabes? Porque la palabra del Señor nos enseña que efectivamente debemos trabajar.
Dice la palabra que el obrero es digno de su salario, eso lo dice la palabra. Y además la palabra también enseña que no está bien aquellas personas que quieren vivir una vida ociosa y de vago, sin trabajar, y que la plata les llegue sin hacer absolutamente nada. Según de Tesalonicenses capítulo 3, enseña el apóstol Pablo a la iglesia de que es correcto de que usted y yo nos esforcemos para trabajar honradamente, honestamente, y lo hemos compartido desde este altar, y el Señor va a derramar bendición. Pero lo que no es correcto, y lo que puede denotar quizás en nuestro corazón una raíz de amor al dinero, es excedernos en afanarnos y obsesionarnos con tener aún más. ¿Sabes que hay personas que lamentablemente se pierden de compartir con sus familias, con sus hijos? ¿Sabes que se pierden de venir a la iglesia muchas veces? Por trabajar. Porque tienen un afán y una obsesión con obtener más. Y trabajar está bien, pero la palabra nos dice, no te afanes acumulando riqueza. Eso nos dice la palabra. Yo creo que estos fariseos seguramente estaban obsesionados con el dinero. Y cuando Jesús comenzó a tratarles el tema de ser honrado en lo poco y de ser generoso, dice la palabra que ellos rechazaron el mensaje, porque en su corazón había un amor aferrado al dinero. Y muchas veces nosotros, cuando escuchamos quizás este tipo de mensajes, no entendemos que así como es necesario trabajar, también debemos dedicarle tiempo a otras cosas importantes de la vida. ¿Sabes? El venir a la iglesia es importante. El compartir. Hay personas que no les da tiempo ni de ver una película con sus hijos. De tener un tiempo familiar que va a ser de bendición. ¿Sabes que hay personas que no tienen tiempo casi ni de comer? Porque, como dice la palabra, a veces es un afán continuo que nos consume el tiempo, nos consume energía, llegamos muy cansados del trabajo a la casa, no podemos ni saludar, llegamos ya muertos, no queremos absolutamente que nos hable nadie. Y te puedes estar perdiendo de disfrutar bendiciones con tu familia, de bendiciones en tu vida personal, por tu estar afanándote con las riquezas, con lo económico. Entonces, el Señor nos está diciendo que no te afanes por acumular riqueza. No te obsesiones, habla de un tema de obsesión. Hay personas que ocupan la mayor parte de su tiempo pensando cómo emprender otro negocio para tener más de lo que tienen. Hay personas que ocupan gran parte de su tiempo en preocuparse porque quizás los ingresos han disminuido un poco o cómo podemos aumentar esos ingresos. Y la palabra del Señor te está diciendo, no te afanes. La palabra del Señor te está diciendo, sé íntegro en lo poco, sé íntegro en lo mucho, pero Dios va a traer bendición a tu vida. Lo que no tienes que permitir bajo ninguna circunstancia es que el amor al dinero se siembre en tu corazón, porque cuando hay amor al dinero, dice la palabra, que no puede existir amor de Dios en tu corazón. Y el Señor les decía allí a esos fariseos, no pueden ustedes amar a Dios y amar al dinero. O sea que esto es una característica de una persona que ama el dinero. Exceso de trabajo, no tiene tiempo para nada ni para nadie, a veces ni para él mismo tiene tiempo, ¿sabes? A veces ni de nada, ni un tiempo de amor propio, a veces, muchas veces, producto de ese exceso de trabajo. Así que trabaje honradamente, honestamente, sea íntegro en lo poco, pero también es bueno dedicarle tiempo a las cosas importantes, disfrutar de aquello que el Señor nos ha dado. Nuestra familia, nuestra comunidad, lo que tenemos debemos aprovecharlo y no excedernos. Filipenses 4, versículo 12, dice el apóstol Pablo, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. ¿Usted sabe eso? Le pregunto, dice la palabra, él dice, yo sé vivir con plata y también sé vivir cuando la platica está escasa. Sé vivir en pobreza y sé vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado con 5 arepas que me comí en el desayuno o en la cena, o a pasar hambre porque no había arepa, no estaba la harina, no estaban los elementos para el alimento. El apóstol Pablo está diciendo, yo puedo vivir y he aprendido a vivir comiendo mucho o comiendo poco. Yo he aprendido a vivir teniendo pobreza, quizás ropita vieja, ropita un poquito desgastada del día a día, de la lavadora, que cada vez que la meto sale con menos color, aquella franela, aquel pantalón. Pero Pablo dice, yo he aprendido a vivir así.
Pero también he aprendido a vivir cuando Dios me provee abundancia y puedo estrenar. Puedo recibir el año nuevo con una muda de ropa nueva, ¿sabes? Con unos estrenos. Pero hay personas que no saben vivir así. No saben vivir en escasez. Y la palabra, dice el apóstol Pablo, a tener de sobra como a sufrir escasez. Él hace una comparación entre dos estados económicos de la vida de cualquier persona. ¿Sabe? Siempre lo he compartido. Hay momentos de abundancia, sí los hay. Hay momentos de escasez, también los hay. Pero lo importante es tener una actitud de entender de que hay momentos de abundancia y escasez, pero aprender a vivir esos momentos. Y el segundo aspecto de una persona, o característica de una persona que ama el dinero, es que quiere tener una vida de rico. Está acostumbrado a vida de rico. ¿Sabes que hay una canción allí de un cantante que se llama Camilo, se llama el cantante? Tiene una canción que se llama Ropa Cara. Él narra una historia de que él, en la canción, él narra una historia de que él conoció a una mujer y las cosas fluyeron, ¿sí? Se enamoraron, se conquistaron. Pero a medida que se fue relacionando con esta mujer, se dio cuenta que a aquella chica no le gustaba mucho la forma de vestir de él, sino que ella quería y le exigía a él que se comprara ropa cara. Y él en la canción narra que como él no tenía ropa cara y no tenía el presupuesto económico, ¿sabes qué hizo él? Él fue, alquiló un traje para salir con ella, trató de no ensuciar el traje y al día siguiente lo devolvió, porque no tenía los recursos financieros. Y esas son características de una persona que ama el dinero. No sabe pasar un diciembre sin estreno. ¿Cómo puede ser? No sabe cómo pasar un cumpleaños sin recibir o dar un regalo. Pero la palabra nos está diciendo que Pablo sabía vivir en abundancia, pero también en escasez. Y si en tu corazón hay este deseo de vivir solamente siempre en abundancia y te desesperas cuando no puedes tener, quiero decirte que es necesario que te examines a la luz de la palabra. Puede haber en tu corazón amor al dinero. Porque el apóstol Pablo, sea cual sea la situación, él estaba conforme, satisfecho y agradecido con el Señor. ¿Estás tú conforme y satisfecho con el Señor cuando hay escasez? ¿Estás tú conforme y satisfecho cuando hay hambre? Porque él habla de hambre, habla de pasar hambre. A veces nosotros ni hambre pasamos, sino que es que como no es el plato o la cantidad de alimento que yo quiero, entonces ya me siento inconforme y malagradecido con el Señor. Esas son características de una persona que quizás tiene amor en su corazón hacia el dinero. Sé lo que es vivir en pobreza y sé lo que es vivir en la abundancia. Debes entender que Dios bendice tanto al pobre, y la palabra de Dios dice que Él hace salir el sol sobre justo e injusto, y yo también sé que Dios da el mismo oxígeno a pobres y a ricos. Y yo creo que nuevamente es necesario aprender a experimentar las bendiciones y a disfrutar las bendiciones de Dios sin afanarnos y sin desesperarnos porque no tenemos esa vida de rico que muchos queremos o quisiéramos. Ahora bien, con esto no te estoy diciendo que tú tienes que acostumbrarte a vivir en una condición. No, tú tienes que esforzarte. Está bien buscar una mejor calidad de vida para tu familia, para los tuyos. Eso es correcto. Y Dios va a traer bendición, estoy convencido, sobre tu vida. Dios lo va a hacer. No es que tienes que vivir siempre en pobreza y en miseria, no. Lo que dice la palabra es que sea cual sea la situación, tú tienes que aprender a vivirla y a disfrutarla y agradecerle al Señor porque tienes que ponerte o tienes una ropita vieja, porque tienes que comer en abundancia o porque no tienes mucho para comer. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Ni un extremo de vivir siempre en una miseria, en una pobreza, y aparte que hablamos de que tenés que trabajar, tampoco es que vas a andar sin trabajo y de pobre por allí. No, la palabra nos dice trabaja, esfuérzate, pero aprende a vivir, sea cual sea la circunstancia. Porque si tú hay en tu corazón ese deseo perseverante y constante de tener aquella vida de rico, siempre anhelando lo que no tienes, siempre insatisfecho con lo que tienes, es posible que en tu corazón haya amor al dinero. Y esto es grave, porque dijo el Señor Jesús, si hay amor al dinero en tu corazón, no puedes amar a Dios, no estás amando a Dios. Eclesiastés 2, 24 y 25, esto me gusta, ha hablado a mi vida el libro de Eclesiastés en estos días. Eclesiastés 2, 24 dice, nada hay mejor para el hombre que comer y beber y llegar a disfrutar de sus afanes. Diga amén. Amén. He visto que también esto proviene de Dios, dice la palabra. Porque
¿quién puede comer y alegrarse si no es por Dios? Eso dice la palabra. Eso es maravilloso. Dice Salomón, él decía, yo me he dado cuenta, he descubierto, es como que mis ojos se han aclarado. No hay nada más bueno que disfrutar del trabajo de tus manos. Eso es muy sabroso. Es lo que está diciendo la palabra del Señor. Trabajar, afanarnos, esforzarnos, pero poder llegar a casa y tener un plato de comida, Dios te ha bendecido, disfruta de ese plato de comida. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. ¿Sabes qué? No hay nada más hermoso que poder salir quizás y de tu trabajo, poder comprarte algo, una ropa, no sé, salir y compartir con tu familia, disfrutar de tus afanes. Eso es lo que dice la palabra del Señor, porque ¿por quién puede comer y alegrarse si no es por Dios? Eso es un don de Dios, y Santiago dice por allá que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. ¿Y qué puede ser más bueno que disfrutar de lo económico y del dinero y de las bendiciones? Eso es una forma en la que Dios bendice a sus hijos. Eso es correcto. Pero ahora, otra característica de una persona que ama el dinero es que no disfruta de sus afanes. ¿Sabe? Trabaja y no tiene tiempo para disfrutar de su trabajo. O muchas veces esa persona se afana por obtener algo y cuando ya lo obtiene, ni siquiera se da el tiempo de disfrutarlo, sino que ya comienza a pensar en lo que le falta y en el próximo afán para obtener ese próximo afán. Hay personas que anhelan en su corazón algo financiero. Vamos a hablar de algo sencillo, de un celular. Personas que yo conocí muchos jóvenes que querían, hasta oración pedían por un celular. Hasta oración, yo los conocí. Y oraban y querían un teléfono. Dios les dio el teléfono. Disfruta la bendición del Señor. Pero a veces llegamos al objetivo y una persona que ama el dinero no está satisfecha. No disfruta de la bendición, sino que comienza a afanarse por otro asunto. Y cuando ya obtienes lo otro que querías, nuevamente sigues afanándote y llegas a un punto de en ningún momento tener un tiempo de agradecimiento y decir, estoy agradecido con Dios, voy a disfrutar de lo que tengo, de lo que el Señor me ha provisto. Voy a disfrutar del techo, del colchón que tengo ahí que está viejito, pero tengo un colchón. Voy a disfrutar de eso. Voy a disfrutar de cada cosa que el Señor me ha dado. Y la palabra del Señor nos dice que eso proviene de Dios. Disfrutar de del fruto de tus manos. Entonces, yo quiero motivarte a que disfrutes de tu trabajo. No te quejes tanto. Yo sé que el horario laboral es forzado, que el sueldo quizás no justifica lo tanto que tú trabajas. Pero la palabra nos está diciendo, vamos a disfrutar el fruto de nuestro trabajo. Dice que eso proviene de Dios. Nadie puede alegrarse si no es por Dios. Y dice Salomón decía que no hay nada mejor para el hombre que eso. Eso es algo muy bueno, disfrutar, trabajar, esforzarse, quizás llegar cansado, pero disfrutar de lo que tú has trabajado. Eso es algo que proviene del Señor. Dice el mismo libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 12, vuelve con la misma idea. Yo sé, versículo 12 del capítulo 3, yo sé que no hay nada mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva. Y sé también que es un don de Dios que el hombre coma, beba y disfrute de todos sus afanes. ¿Viste que es la misma idea? ¿Viste que cuando tú tienes allí el plato de comida, disfrútalo? Quizás no era lo que tú anhelabas, quizás, pero la palabra me está diciendo que tú comas y bebas es un don de Dios. Disfrútalo, aprovéchalo, sea agradecido con el Señor. Porque una persona que no ha aprendido a disfrutar de su trabajo, de sus afanes, es una persona que puede tener amor al dinero en su corazón. Y eso es algo grave. Es algo muy peligroso. Eclesiastés 3. Y además dice Eclesiastés 3:12, ahí mismo dice que no hay nada mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien. ¿Sabes por qué? También la palabra nos enseña que es necesario que tú y yo aprendamos a hacer el bien a las demás personas. Así que si del fruto de tus manos, el fruto de tu trabajo, tú puedes bendecir a otros, puedes hacer el bien a otro, la palabra nos está diciendo, eso no hay nada mejor que eso. O sea que ya no es nada más, no es nada más disfrutarlo tú, sino también hacer el bien con otras personas y compartir lo que tú estás disfrutando, compartirlos con otros. Y tú puedes bendecir a otras personas. Y otras personas pueden alegrarse contigo. Pueden alegrarse de que tú has sido una persona bendecida, una persona que ama a Dios en su corazón y que no ama al dinero. 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este mundo. 1 Timoteo 6, versículo 17. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas,
que son tan inseguras, sino que pongan su esperanza en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Yo quisiera que buscaran sus Biblias, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, mientras la pantalla se activa de nuevo, para que usted pueda leer eso, porque allí hay muchos aspectos de la economía del creyente que usted y yo necesitamos entender. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. Dice la palabra, a los ricos de este mundo, le está hablando a la gente de plata, a la gente que tiene posesión económica, mándales a que no sean arrogantes, ni pongan sus esperanzas en la riqueza. Otra característica de una persona que ama el dinero es una persona arrogante. Es una persona que mira con desprecio al que tiene menos, al que viste con una ropa un poquito más feita, al que mira a los demás como si fueran unos andrajosos, unos miserables, como si fueran unos indigentes. Y la palabra nos está diciendo que el que tiene, mándale a que no sea así, que no se llene su corazón de arrogancia, porque un corazón arrogante es un corazón que ama al dinero. No ha entendido que no hay que poner la esperanza en las riquezas, dice la palabra del Señor, porque te dije al principio de este mensaje que las riquezas son pasajeras, así que si tú trabajas mucho, eso, lo que tú has obtenido tarde o temprano se va a ir. Y dice la palabra, las riquezas son inseguras, ese mismo versículo. Y en lugar de yo poner mis esperanzas en algo que es inseguro, en algo que es pasajero, en algo que se va a acabar, me dice la palabra, pon tu esperanza en Dios. Que además ese Dios, dice la palabra, es quien nos provee de todo, diga, de todo. Nos provee el oxígeno que no cuesta plata, pero nos los provee. Eso es maravilloso, invaluable. Nos provee la vida, que es algo que usted no puede pagar, pero se la provee gratis. Le provee la velocidad perfecta para que el planeta Tierra gire alrededor del Sol y usted no muera gratuitamente. Usted no paga por eso. ¿Qué le parece? Le provee el sol que sale para justos y buenos todos los días gratuitamente, para que usted viva y para que usted pueda disfrutar, dice la palabra del Señor. Él nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos, dice la palabra. Nuevamente, la palabra nos está diciendo, lo que tú recibes del Señor, disfrútalo. No te pongas a amargarte y a sufrir por lo que no tienes. No, lo que tienes, disfrútalo. Agradécele al Señor. Porque lo que tú tienes es abundancia, quiero decirte. Aunque para ti no parezca que es mucho, como que falta, como que Dios nos puso ahí una limitación, la provisión limitada del Señor. Lo que el Señor provee para tu vida, quiero decirte que es abundancia. Y tú y yo lo que tenemos que hacer es disfrutarlo. 1 Timoteo 6, 17. Entonces una persona que ama el dinero es una persona arrogante. Hermano, vamos a pedirle al Señor que moldee nuestro carácter, ¿sí? Y nos haga ser personas sencillas, personas honestas, personas amables, personas que no miremos. Esa vez que en Santiago, no quise poner la cita bíblica para no extendernos, pero en Santiago la palabra de Dios exhorta a una iglesia allí, a la cual cuando entraba alguien por la puerta, pero era alguien adinerado, lo trataban como un Dios, como excelente, bienvenido, nos alegra que estés aquí en la casa del Señor, ¿sabe? Qué maravilloso, ojalá vuelvas a venir, eso dice la palabra, algo así. Pero Santiago exhorta a la iglesia y le dice, pero cuando viene una persona humilde, una persona pobre, casi que lo mandas para el rincón de la iglesia. Eso es arrogancia y es muestra de que hay amor al dinero. Y tú y yo no hemos sido llamados para amar al dinero, hemos sido llamados para amar a Dios y para disfrutar de las bendiciones de Dios. Eso sí es un don que proviene de Dios. Dice la palabra en 1 Timoteo 6, 18, y ahí vamos a compartir varios versículos de 1 Timoteo. Ya leímos el versículo 17, vamos con el versículo 18. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Dígame amén. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Que de lo que usted tiene, comparta y que no sea pichirre y egoísta. Eso está diciendo el Señor. ¿Por qué no dice amén? Eso es lo que dice la palabra. ¿Y sabes a quién le está diciendo esto? A los ricos de este mundo. Así como le dijo en el versículo anterior, le dijo, mándale que no sean arrogantes, que no pongan sus esperanzas en la riqueza, sino que pongan sus esperanzas en Dios, que es quien nos provee todo en abundancia. En el versículo siguiente le dice, mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras. No ricos de plata, sino ricos en buenas acciones hacia las demás personas. Y
generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Otra característica de una persona que ama el dinero, y yo creo que en algún momento muchos hemos fallado, es que la persona que ama el dinero es egoísta, empedernido, sin miedo al fracaso. Una persona que ama el dinero es una persona egoísta, empedernida, sin miedo al fracaso. Y la palabra nos está diciendo que sean generosos y que estén dispuestos a compartir. Qué difícil es muchas veces para nosotros tener esa disposición en nuestro corazón de compartir. Porque es que si comparto me quedo yo, fallo. Entonces no va a quedar yo fallo. Y entonces aparte lo que voy a compartir va a dejar fallo al otro, entonces ya somos dos fallos. Mejor no quedo fallo yo y el otro que resuelva. Esa es la disposición que la palabra de Dios nos enseña en su palabra, no. El Señor nos está diciendo, sean ricos en buenas obras y generosos. Y cuando hablamos de egoísmo, personas que a veces son egoístas con sus propias familias, a veces son egoístas consigo mismos, ¿saben? No se hacen ni un chequeo médico para no gastar plata y tienen el dinero quizás, pero ni siquiera por su salud hacen una inversión económica. Quizás estás amando al dinero más de lo que deberías. Personas que no ofrendan a la iglesia porque, bueno, que resuelvan los demás. Personas que ven a una persona necesitada y quizás no hay una disposición a compartir. Porque si comparto lo que tengo, entonces, ¿cómo resuelvo yo luego? La palabra del Señor nos acaba de decir en el versículo anterior que Dios nos provee todo en abundancia. ¿Es Dios quien lo provee, sí o no? Dígame, si es en abundancia, de acuerdo a lo que la palabra del Señor me dice, como es abundancia, es decir, que yo sí tengo para compartir. El egoísmo, y nuevamente vuelvo a la idea del principio, el egoísmo en el corazón de una persona no se manifiesta solamente cuando hay escasez. El que es egoísta cuando no tiene, y cuando tiene va a seguir siendo egoísta. Porque nuevamente te digo que el dinero muchas veces revela lo que había en tu corazón. Entonces a veces somos egoístas con la excusa de que no tenemos o de que tenemos poco. Esa es nuestra excusa para demostrar el egoísmo. No, pero es que no tengo tanto. Pero si yo tuviera, yo no fuera egoísta. Si yo tuviera, yo ofrendara a la iglesia. Si yo tuviera, yo ayudara al prójimo. Esa es nuestra excusa. No, el egoísmo está en tu corazón quizás. ¿Y qué me dice la palabra? Que esas personas tienen que, deben ser generosas y deben estar dispuestos a compartir lo que tienen. ¿Viste que dice lo que tienen? O sea que no dice dispuestos a compartir si tienen de más o si tienen mucho. No, lo que tienes, tú debes estar en la disposición de compartirlo. Porque es posible que en tu corazón o en el mío quizás haya una raíz de amor al dinero allí, oculta. Ahí va, es que no, la plata, imagínense. Si doy, ¿cómo resuelvo después yo el almuerzo? Si doy a la iglesia, si le ofrendo al Señor, ¿cómo después yo no me alcanzó el dinero, por eso no di? El egoísmo, nuevamente te lo digo, es una actitud, y estamos hablando del egoísmo específicamente quizás en el dinero en este momento, pero una persona egoísta lo es en la abundancia y lo es en la escasez. En cambio el generoso, la viuda que dio las únicas 2 moneditas que tenía. Y habían otras personas que dice la palabra que dieron mucho más dinero que lo que dio aquella viuda. Pero aquella viuda narra la palabra que tenía 2 monedas y ella no dijo, con estas 2 monedas no las puedo dar porque me tengo que comprar el pan para cenar. Él no dice la palabra que dijo ella. O no dijo, no traje dinero porque ya me gasté lo poquito que tenía tratando de resolver. Dice la palabra que aquella viuda, aparte que si es viuda no tenía esposo, no digan que nada más, gloria a Dios por las mujeres que tienen esposo, digan gloria a Dios las que tienen allí un hombre que les provee, que les apoya económicamente, y gloria a Dios por aquellas que no tienen, pero son mujeres trabajadoras y esforzadas. Yo quiero motivarles, incluso a los niños, a los jóvenes que están en este lugar, a que sean generosos desde pequeños. No sean egoístas, no alimenten en su corazón un egoísmo que puede traer consecuencias a futuro. La palabra nos dice que debemos estar dispuestos a compartir lo que tienen. Si usted tiene tiempo, comparta tiempo. No tengo plata, pero voy a compartir un tiempo con mi hermano que quizás él necesita compartirlo conmigo. Quizás quiere hablar, Está hablando la palabra de que compartamos lo que tenemos. Si usted tiene un plato de arroz y alguien esté dispuesto a compartir ese plato de arroz. Eso es lo que nos dice la palabra. Y de esa manera quizás usted se va alejando de ese amor al dinero, entendiendo que lo que usted tiene, sea que usted se lo coma o se lo gaste, o que se le pierda o que se lo roben, es algo pasajero.
no va a ser eterno ninguna de las posesiones que nosotros tenemos. Dice Eclesiastés 5:10, quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Eclesiastés 5:10. O usted ha visto a alguien haciendo unos billetes asados al horno, nada de eso. Eso no sacia. El que ama el dinero, dice la palabra, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente, siempre quiere más, siempre le falta algo. También esto, dice la palabra, esto es absurdo. Donde abundan los bienes, versículo 11, sobra quien se los gaste. Esto es algo totalmente verdadero. Si usted tiene más para gastar, así es. ¿Y qué saca de esto su dueño, aparte de contemplar la gente trabajando? Yo escuché una vez un consejo y quiero compartirlo con ustedes. Si usted se acostumbra a vivir de una manera sencilla, usted gasta menos plata, y si gasta menos plata, trabaja menos. Ese es un consejo nada más que le doy. Si usted se acostumbra, le voy a poner un ejemplo nuevamente con el celular. Si usted con un telefonito normal, usted se siente tranquilo y satisfecho, usted no va a tener que trabajar para comprarse uno más caro. Eso es lo que dice la palabra. Si usted se acostumbra a vivir en sencillez y gastando menos recursos, quizás usted no va a experimentar esto que dice aquí. Que dice la palabra, que el que más tiene nunca se sacia y el que ama la riqueza nunca tiene suficiente. Pero como usted no ama la riqueza, pues usted lo que tiene, usted dice, estoy bien, estoy cómodo, disfruto de lo que tengo. ¿Cuántas veces has dicho eso? ¿Cuántas veces has hecho esa declaración? ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bendecido por el Señor. ¿O cuántas veces has dicho, bueno, ahí, me hace falta? Pero la palabra nos está diciendo que es necesario que tú y yo nos desarraiguemos de cualquier raíz de amor al dinero. El versículo 12 dice, escucha esto, el trabajador duerme tranquilo, coma mucho o coma poco. Diga amén, gloria a Dios. Ya comimos ahí una arepita ahí medio flocha, pero gloria a Dios. Yo me duermo tranquilo, dice el trabajador. El que es rico, sus muchas riquezas no lo dejan dormir, dice la palabra. Entonces es posible que el Señor nos esté diciendo como que vale la pena ser, no trae muchos beneficios quizás ser rico, quizás tener muchas posesiones, porque quizás un rico está preocupado de si lo roban. En cambio el trabajador, ¿qué le van a robar? Dirá el trabajador. Yo me duermo tranquilo y disfruto lo que el Señor me ha dado. Coma mucho, coma poco. El que no ama al dinero no se amarga porque no tiene quizás que estrenar, sino que disfruta que llegó un año nuevo y bueno, gloria a Dios por eso y seguimos viviendo. En cambio el rico es un desespero en cómo gastar su dinero. Y dice el versículo 16, esto es un mal terrible, que tal como viene el hombre, así se va. ¿Cómo vino usted? Desnudito y arrugadito vino usted. Y dice la palabra que tal como viene el hombre, así se va. ¿Y de qué le sirve afanarse tanto? Para nada. Entonces, en lugar de afanarte, en lugar de amar tanto el dinero, ¿qué te parece si disfrutamos de las bendiciones del Señor? ¿Qué te parece si seguimos viniendo a la iglesia a compartir y adorar al Señor? ¿Qué te parece si seguimos sacando tiempo para disfrutar con nuestra familia? ¿Qué te parece si sacas tiempo para conversar con el vecino cuando se va la luz? Y allí interactuar con él y disfrutar aquel oxígeno que Dios te ha dado y todo ese tiempo libre, en lugar de afanarnos de más. Eso es lo que nos dice la palabra. Y la última característica de una persona que ama el dinero es que es una persona insatisfecha. Nunca hay satisfacción en su corazón. En cambio aquí me dice la palabra que el trabajador, ¿sabes qué hace? Duerme tranquilo. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos acostado preocupados por una deuda, por cómo vamos a resolver al día siguiente? Pero aquí en la palabra me está diciendo que eso es un mal, pero para el rico, pero el trabajador duerme tranquilo. Así que yo quiero motivarte a que nos despojemos, o motivarnos como iglesia a despojarnos de cualquier amor al dinero y amar a Dios primeramente, disfrutar, a estar satisfechos, conformes, agradecidos con el Señor. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Porque dice la palabra de que así como vinimos, así nos vamos a ir. Dijimos que vinimos desnudos, arrugaditos, algunos, y vinimos sin ningún tipo de posesiones. Y la palabra nos está diciendo, así de esa forma nos vamos a ir.
Pero hay una promesa especial para aquellas personas que entienden este mensaje y se despojan de ese amor al dinero. Dice la palabra en Hebreos 13:5. Manténgase libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Gloria a Dios. Yo no sé si puede alabar al Señor con un fuerte aplauso al Rey. Aleluya. Él ha dicho, conténtate con lo que tienes, porque yo no te voy a dejar. Y además me dice que no nos va a abandonar. O sea, estate tranquilo si la plata, el dinero quizás no está muy abundante como tú quisieras. El Señor nos está diciendo: disfruta lo que tienes. Despójate, libre, dice, manténgase libres, porque el Señor ya nos ha hecho libres. Manténganse libres del amor al dinero. Nosotros el día de hoy, yo quisiera que allí usted tomara su diezmo, su ofrenda, lo que usted le va a dar al Señor, de acuerdo a lo que Dios ponga en su corazón. El día de hoy también tenemos la ofrenda especial, $1 para mi casa. $1 para mi casa. Ese dólar que que le hemos destinado al Señor, que se le hemos destinado cada 15 días, es para la construcción, para mejoras de infraestructura de este lugar. ¿Sabes? Porque este lugar Dios lo bendice con tu generosidad. Así lo bendice Dios. Entonces, el día de hoy tenemos nuestra ofrenda especial de $1 para nuestra casa. Y además le vamos a dar al Señor, diciéndole por medio de una oración, que nos despojamos y nos mantenemos libres de cualquier amor al dinero. Vamos a darle al Señor con alegría y nos vamos a ir a almorzar con alegría. Y vamos a recibir el año nuevo, si Cristo nos viene, con alegría, contento, agradecido con el Señor, no sufriendo que qué le voy a regalar al niño, que disfrute lo que tiene, porque la palabra me acaba de decir que debo mantenerme libre del amor al dinero y debo contentarme con lo que tengo. Entonces, de ahora en adelante yo te motivo a que te contentes, a que te alegres con el plato de comida, agradecido, con la ropita, con todo lo que el Señor te ha dado. Conténtate, porque el Señor ha dicho: nunca te dejaré, jamás el Señor nos ha abandonado. Amén.